3:23 dice así, ¿lo tiene? Romanos 3:23. Todavía no. Romanos, después del Evangelio de Juan. ¿Sí? Romanos 3:23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, diga conmigo gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán y Eva todos hemos pecado. Es decir, al pecar Adán y Eva, el pecado surgió un efecto dominó en la raza humana. Es decir, pecó Adán y Eva, y por consecuencia esa contaminación, esa caída nos relacionó directamente a nosotros, ¿sí? Entonces, por cuanto, aquí dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, porque todos hemos pecado, ¿sí? ¿Está conmigo hasta aquí? Todos hemos pecado, amén. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo quisiera que primero veamos Adán y Eva en lo que es en el Edén. Estaban en un estado, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, estaban en un estado de inocencia, ¿sí? No, ellos no habían pecado, ya eran maduros física y moral y espiritualmente, ya eran maduros, pero decidieron pecar. Ese estado de inocencia viene en el ser humano. Cada vez que es engendrado un niño en el vientre de una madre, automáticamente es engendrado ese sentido de inocencia. ¿Sabe por qué le quiero arrancar desde este punto? Porque es muy importante que entendamos que los niños, cuando mueren, van directamente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están en un estado de inocencia. Desde el momento que ellos son conscientes, o que nosotros somos conscientes del pecado, perdemos la inocencia y, por decirlo en un sentido bíblico, se nos abren los ojos al mundo, o se nos abren los ojos al bien y al mal. Empezamos a tener conocimiento del bien y del mal. En un estado de inocencia no somos conscientes del bien y del mal, pero cuando la inocencia deja de ser inocencia y pasamos a la madurez, entonces nosotros conocemos el bien y el mal, y a partir de ahí nosotros tenemos que decidir por el bien o por el mal. Y como nuestra naturaleza es una naturaleza caída, escogemos el mal y pecamos. Y a partir de ese primer pecado, mentira, rebeldía, enojo, lo que sea, que comete ese niño que es inocente pero que pasa a ese estado de conocimiento de lo que hace, entonces
ahí es destituido de la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Sí, pero ¿me está entendiendo de verdad? Es decir, los chicos son inocentes hasta que pecan, pero hasta que pecan conscientes. El niño es niño y usted lo ve y llora por necesidad o porque tiene hambre o porque tiene sed o porque le duele algo, eso no es pecado. Pero hay un momento donde el niño madura y sale de ese estado de inocencia y tiene para escoger el bien y el mal, y escoge el mal. ¿Por qué? Por tendencia, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. ¿Sí? Por lo tanto, en el momento que peca, ese niño que pareciera algo normal, pero dice un taco, o se enoja contra su padre, o se enoja contra su madre, o comete un acto de rebeldía que parece sencillo y hasta a veces, yo no sé si aquí en España es así, pero en Latinoamérica es así, nos reímos cuando un niño muy pequeño dice la jartada de tacos posible. ¡Mira el niño! Y nos causa gracia, sin embargo está pecando. Y nosotros de hecho, no ha sido el caso en mi casa, pero en casa de mis vecinos o en casa de mis parientes, se le enseña a decir tacos. Y cuanto más tacos diga, parece mayor la gracia. Bendita gracia. Sí serán los padres. O me pasó a mí nomás en mi círculo familiar. Ah, ya veo que soy yo nomás. Entonces, muchas veces se anima. Yo me acuerdo, nosotros teníamos, mi padre era muy rígido, así que en casa ni se bebía ni se fumaba. Pero íbamos a la casa de unos tíos míos y ellos fumaban, bebían, y andaban unos chiquitos y apenas andaban caminando y le daban el cigarrillo. ¡Oh, mira, ya fuma! Si serán atrevidos, ¡qué inconsciente! Eso no es inocencia, es inconsciencia. ¡Qué fuerte!, ¿no? No le ha pasado, usted no conoce ningún caso. Bueno, no importa, yo sí, créame. Entonces, ahí pierde el niño, por supuesto no es el que está aprendiendo a caminar, sino que cuando el niño peca conscientemente es destituido de la gloria de Dios. Pero si no ha pecado y muere, va directamente al reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Por eso nosotros nos bautizamos. Lo que ha hecho la Iglesia Católica ha sido terrible. Decir que todo con el mismo sentido, con el mismo afán, sacar dinero. Es que si no se bautiza, si no lo bautizas, se va a ir al infierno, o va a ser una libélula, o va a ir al purgatorio, no sé. No. Miren lo que dice la Biblia. Primero vamos a ver Adán y Eva. Miren, lo tenemos claro que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ahora vamos a Adán y Eva en Génesis 3:7. Génesis, ¿sabe dónde está Génesis, no? Muy bien. Génesis, muy bien. Qué iglesia más preparada. Sabemos dónde está Génesis. Mire, Génesis 3:7, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, antes de ser abiertos los ojos estaban desnudos igual, pero no eran conscientes. Es decir, ese es el estado de inocencia. Pero en un momento pecaron y
se les abrieron los ojos. ¿Me está entendiendo? Lo mismo sigue pasando con nuestro Adán y Eva de cada generación. Cada niño que nace en ese estado de inocencia hasta que se le abren los ojos y pecan. Entonces están destituidos de la gloria de Dios. Pero antes no. Entonces, si usted tiene un hijo que ha muerto en un estado de inocencia, sepa que allá lo va a encontrar en el cielo, se va a encontrar con él. Amén. Porque el reino de los cielos es de los niños. Amén. Vamos ahora a ver Mateo 19:3, que siempre lo leemos en la presentación de los niños. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, no, ¿qué estoy hablando? ¿Sí? No, pero estoy... No, 13, perdón, 13, 13. Entonces le fueron presentados unos niños, ¿sí? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían. Decían, no traigan a los niños, para que no molesten al maestro. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí, por una causa. Dice, no se lo impidáis. ¿Por qué causa? Porque de los tales, diga conmigo, de los tales es el reino de los cielos. Es decir, de los niños es el reino de los cielos. Quiere decir que ellos están en el reino de los cielos. Por la eternidad. Entonces, si mueren en ese estado, siguen en el reino de los cielos. Y si mueren después de haber adquirido esa conciencia, ese estado consciente, entonces pecan y son destituidos de la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. En este tema del pecado, cuando usted va a evangelizar, la gente le dice, es que yo soy bueno. O no se ha encontrado, no, yo no hago mal a nadie. Claro que no te vemos, ¿no? Y no te ha pillado la policía. No, pero yo soy una persona buena. Siempre esgriman lo mismo. Yo soy una persona buena. Pero es que no se trata de ser bueno ni ser malo, es que somos pecadores. No, pero yo no peco. Diga conmigo, yo no peco. A ver, dígalo desde el punto de vista del mundo, ¿no? Del nuestro no, porque ya sabemos que todos pecamos, ¿sí? Así que dígalo desde el punto de vista, no, yo no peco. Así como, no, yo no peco. Entonces vamos a mirar bíblicamente lo que es pecado. ¿Sí? Primero que aquí Romano dice que todos hemos pecado. ¿Sí? Primera de Juan 3:4 dice, mira, hoy vamos a recorrer un poquito la Biblia, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Primera de Juan 3:4. A ver, ¿qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado que es infracción de la ley. ¿Sí? ¿Qué es pecado?
es infracción de la ley. Es decir, es hacer algo que infrinja la ley de Dios. Piense en su cabecita, ¿usted ha hecho algo? Sí. Entonces cuando se enfrenta a alguien del mundo, usted le tiene que decir, pero varón, mujer, el pecado, usted no se pelee, nunca evangelizando se pelee con la gente. Usted tiene que llegar al corazón de la gente, al mensaje. ¿Sí? Nosotros tenemos una reunión aquí a la tarde, los domingos a la tarde, y vengo a cuidar a los rumanos, porque los rumanos tienen culto aquí, les alquilamos la iglesia para que tengan culto. Y a veces, cansado aquí, me voy a lo de Juan, al lado de lo de Juan. ¿Lo conoce Juan? Bueno, aquí al lado. Es un bar. Y encuentro el otro día una rumana, se estaba peleando con todos los del bar. ¡Os vais a ir al infierno, pecadores! Y entro yo. Y me dice, ¿es verdad, pastor, o no? Y yo, y Juan, tenemos amistad con Juan. Pero en lugar de buscar llegarle al corazón a la gente, al machaque, entonces nosotros tenemos que exponer el evangelio, no metérselo por la cabeza a nadie, ni a bibliazo limpio, ni a espadazo limpio, sino tratar de llegar al corazón de la gente. Amén. Esa es la forma. Entonces, cuando nosotros decimos a alguien, no, pero es que todos hemos pecado, no, yo soy bueno, no, es que todos hemos pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Tú no has infringido la ley, le puede decir, ¿has infringido la ley? Si ya cuando te pasaste un semáforo en rojo, que hay gente que se pasa semáforo en rojo, le tocan el claxon y se enfada. Cuando sucede eso, ¿no? Cuando sucede eso, usted ni se moleste, diga, tiene razón, no haga ninguna seña rara ni nada. Ya saben de qué se trata. Entonces, ya pecó pasando la calle. Entonces, infringir la ley es pecado. Porque el que infringe la ley, diga conmigo, el que infringe la ley, en un punto, es culpable de todo. Santiago, búsquelo, 2:10. Santiago 2:10, mire lo que... Santiago 2:10, ¿qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuánto dice? ¿En cuánto dice? En un punto. ¿Se hace culpable de qué? De toda. El que infringe la ley en un punto ya es culpable de todo. Vamos a mirar un poquito, ya que estamos en Santiago, qué es pecado, un poquito más profundo. Mire, por ejemplo, pecado es saber hacer el bien y no hacerlo, ya es pecado. Santiago 4:17. Vaya al 4, busque el 17. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Así que, no, pero es que yo no he matado a nadie, no mentí,
no robé. No, pero es que sabías hacer el bien y no lo hiciste. Ya te he contado cómo. Pecado. Otra clasificación. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia, ¿qué es? Pecado. Toda injusticia, todo lo que sea injusto es pecado. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres es escarnecedor. Es decir, todo pensamiento. No, pero es que yo no he hecho nada. Si lo pensaste, ya está. ¿Amén? No, pero es que yo no he hecho nada. Yo soy un santo. Ahora lo pensé. Ya está. A este le doblo el cuello. A este lo mato. Y por último, Romanos 14:23. Todo, diga conmigo, todo lo que no proviene de fe, a ver, diga conmigo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Diga conmigo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué tal? Estamos pillados por todos lados. No es que no tengo fe, ya está. Ya es pecado. Así que todos hemos pecado. Uno de pensamiento. Bueno, yo diría que todos hemos pecado de hecho, pero bueno, vamos a dar el margen, la tolerancia de que hay algún santo por aquí. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Unos de hecho, otros de pensamiento, otros porque sabemos hacer el bien y no lo hacemos, y otros por duda, por no tener fe. Pero al final y al cabo, todos hemos pecado. Por eso es que la Biblia te encierra a todos en esta frase: por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si estamos destituidos fuera de la gloria de Dios, necesitamos de alguna manera volver al estado original. Necesitamos volver a la gloria de Dios. Necesitamos volver al reino de Dios. Destituidos de la gloria de Dios significa destituidos de la gloria, de su magnificencia,
de su poder, de su presencia, de su omnipotencia y de su comunión. Es decir, no tenemos comunión con Dios, por cuanto todos hemos pecado. Entonces necesitamos ahora restaurar o volvernos a la comunión con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por buenas obras. ¿Por buenas obras? ¿Rezándole a la Virgen María? ¿Viniendo a la iglesia todos los días? ¿Cómo podemos restituir esa comunión con Dios? Por Jesucristo. Diga conmigo, por Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos ese puente. Diga conmigo, puente. Entre Dios y nosotros. La Iglesia Católica le llama al Papa sumo pontífice. Es decir, ¿usted sabe lo que está diciendo? Sumo es de máximo, pontífice de puente. El máximo puente. El máximo puente no es el Papa, aunque sea argentino, El sumo pontífice es Jesucristo. Él es el máximo puente. Él es el único puente. Aleluya. El único puente entre Dios y nosotros. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. Amén. El puente no es María. El puente no es Francisco, ni el Papa. El máximo y el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nosotros, el único camino o el único puente por el cual podemos llegar a Dios o al reino de los cielos es Jesucristo. Entonces cuando usted se presente a evangelizar a alguien, lo tiene que tener bien claro este concepto. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No, pero que Jesucristo fue un profeta más. No. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, el inocente, el que nunca pecó. Murió, como decía Walter el viernes. Qué precioso mensaje el de Walter el viernes. Amén. Murió en un madero. Había un hermano esta semana que me abrió más el concepto el sábado. Me abrió más el concepto todavía. Porque dijo, yo en mi familia hay varios que se han ahorcado. Se suicidaron, se ahorcaron en un horcón de la casa o en un árbol. Son malditos porque colgaban de un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Una persona maldita. Él se hizo maldición para hacernos nosotros bendición. Dios. Él fue maldito para que nosotros seamos benditos. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Qué fuerte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tremendo. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitábamos ese puente. O la humanidad necesita ese puente. Y ese puente no es el barrigón ¿cómo es? Buda. No.
No es ese. No, no lo es. María tampoco, no lo es. ¿Quién otro? Confucio tampoco lo es. Esa que hay en México, ¿cómo es la Virgen esa? La Guadalupe. La Guadalupe tampoco es. La de Lourdes, la de Carmen. La Moreneta. La Macarena. No son el puente. Jesucristo es el único puente entre Dios y los hombres. Él es el único puente. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, apláudale bien fuerte a Jesucristo. Él es el máximo puente, el único puente. No se puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. Entonces nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos ese puente porque se hizo una separación entre Dios y los hombres. Entonces necesitamos ese puente, y ese puente es Jesucristo. Y no hay tutía, No sé si sienta mal pero no hay tutía. Por más que busquemos otra cosa, no la hay. El único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. El que quiera llegar a Dios, Él lo dijo determinantemente: yo soy el camino. Esto no lo dijo Buda, ni el Dalai Lama, ni la Moreneta, ni ninguno de estos bichos. Lo único que lo dijo fue Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así de claro. Gloria a Dios, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplaudanle bien fuerte. Tremenda verdad. Tremenda verdad. Tremenda verdad. No hay otro camino. Todo lo demás pertenece al mundo de la tiniebla. No, yo voy a ver un pai para que me bendiga. Tiniebla. No, decía Walter, yo voy a ver a los del tarot. Tinieblas. Todas esas bendiciones que no son bendiciones, te rompen una maldición. Por ejemplo, estos mal de ojo, ¿le suena de algo? Curandero, el pacto del amor, usted va y lleva la foto de su amado no, pero es que no me corresponde, no importa, yo le llevo la foto al santo y el santo, eso es tiniebla. No, pero hay gente que hace limpieza también, ¿no? No, yo voy a hacerme una limpieza con el santo y ahí y te saca algunos demonios, pero te mete otros más grandes. Encima hay que pagar. Pero es que estamos mal, Tan lindo que decía el primer texto: somos salvos gratuitamente. No hay que pagar nada, ya está todo pago. Aleluya, todo pago, todo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué ofrendamos, pastor, para pagar esto? Está todo, pero no es local. ¿Amén? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Necesitamos un Salvador, que es Jesucristo, un mediador.
Le leo. La Biblia, al describir este magno suceso, el sacrificio de Cristo en la cruz, de la salvación operado por Cristo en la cruz del Calvario, usa diversos términos que enriquecen nuestra comprensión de este grandioso hecho, los cuales son propiciación, sustitución, expiación y redención. Es decir, la obra que Cristo hizo en la cruz fue propiciación, sustitución, expiación y redención. ¿Sí? Son términos bíblicos que se usan y que muchas veces nosotros no nos percatamos. Estamos leyendo y no nos percatamos de lo que está diciendo. Primera de Juan 2:2. Miren, diga conmigo propiciación. A ver, dígalo, propiciación. Es una palabra rara, ¿no? Propiciación. Primera de Juan 2:2. Y Él es Jesucristo, el máximo puente, el único puente. Él es la propiciación por nuestros pecados. Diga conmigo, propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Si está apuntando, apúntelo. Apaciguar o aplacar la justa ira de Dios mediante un ofrecimiento expiatorio o una ofrenda sacrificial. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hizo Cristo? Él no fue de brazos cruzados y le dijo: Padre, aquí vengo yo, voy a ser el máximo puente entre el hombre y tú. Vamos a arreglar las cosas porque yo soy abogado. No, hay unas condiciones por las cuales Dios estaba, si se cumplían, dispuesto a volver a relacionarse con nosotros, con la humanidad. Y esto es, Él estaba airado contra el pecado y necesitaba aplacar su ira. Entonces, Jesucristo, la única forma de aplacar su ira, la ira de Dios, era mediante una ofrenda. Y no una ofrenda cualquiera, sino una ofrenda sacrificial, donde hubiera muerte, donde hubiera sangre, donde hubiera dolor. ¿Sí? Entonces Cristo, nuestro máximo puente, no fue y dijo: bueno, perdónalo. No, yo voy a hacer esa ofrenda. Padre, yo soy esa ofrenda sacrificial. El dolor que le toca a Gerardo and Company, los azotes y el derramamiento de la sangre y la paliza y las burlas y los dolores, los asumo yo. Pégame a mí, hiéreme a mí. Yo voy a hacer esa ofrenda. Antes traían un cordero que era el sinónimo de lo que iba a pasar más adelante en la cruz del Calvario. ¿Y saben lo que hacían con el cordero? El hombre, el que traía la ofrenda por el pecado, ponía las manos sobre el cordero. Y al cordero, que no tenía nada que ver, pobrecito, él había nacido y vivía comiendo hierba por ahí, feliz y tranquilo,
el cordero que no tenía ninguna culpa, el hombre ponía las manos sobre el cordero, había una transmisión del pecado sobre el cordero y el cordero era degollado. Y el cordero no tenía nada que ver. Y ojo, ¿me está entendiendo? Luego el apóstol Juan, cuando ve a Jesús que viene para ser bautizado, él expresa con ese concepto: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Este es el Cordero. Este es el verdadero Cordero. Aplaudan a Jesucristo. Aleluya. ¿Se acuerda o no? Este es el Cordero. Ahora el Cordero, qué fuerte mi hermano, el amor de Dios sobre la iglesia. El Cordero no lo proveyó la iglesia. El Cordero no lo proveyó el mundo. El Cordero lo proveyó Dios mismo. Porque dice, este es el Cordero de Dios. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Oh, gloria a Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Amén, iglesia. Él. Eso significa propiciación. Entonces, Él se hizo la víctima y Dios descargó su ira, la ira que podía haber descargado. De hecho, descarga la ira y no nos da colleja, pero los manda al infierno. Descarga la ira sobre el mundo. Pero los que le creemos a Cristo y los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, creemos en ese sacrificio de Cristo y le recibimos como dueño y Señor de nuestras vidas, la ira de Dios ya no está, porque ha sido apaciguada. Aleluya. Ya no nos vamos al infierno, sino que nos vamos al cielo. Aleluya. Ya estamos en paz con Dios. No sé si me está entendiendo hasta aquí. Dice en Romanos que, y este es el evangelio que predicamos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es decir, Cristo no murió cuando te vio a ti santo. No murió cuando te vio buenito y procurando hacer las cosas bien. Cristo murió por ti y por mí cuando éramos pecadores. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. Por lo tanto, propiciación significa aplacar la justa ira de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios mismo proveyó el remedio para remover su ira. La muerte en la cruz fue un acto propiciatorio a favor nuestro. Es decir, que la ira de Dios que pendía sobre la humanidad fue apaciguada porque Cristo sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Dios ahora puede mostrarse propicio. Propicio quiere decir favorable o inclinado a hacer el bien, y misericordioso hacia el pecador. Amén. Amén. ¿Sabe por qué Dios nos tiene misericordia a nosotros? ¿Por qué se muestra misericordioso? Porque la ira de Dios ya ha sido aplacada. ¿Por quién? Por Jesucristo. Amén. Amén. Tremendo, 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 fuertísimo.
Es decir, la espada de Damocles estaba sobre nuestra cabeza. En cualquier momento, ¡ah! Pero Cristo murió por nosotros y quitó la espada y todo lo que se le podía parecer. La mayoría de la gente que se entrega a Cristo, perdón, dicen, me he sentido como que me he sacado un peso de encima, y tanto. Es que Cristo vino a sacar ese peso del pecado en nuestra vida. Esa espada que estaba continuamente sobre nuestras vidas, Cristo la quitó en medio. Amén. Eso significa propiciación. Segunda, todo esto para entender el sacrificio de Cristo, Sustitución. Este vocablo significa uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Esta verdad se manifestó cuando Cristo, como nuestro sustituto, tomó el lugar que nos correspondía. Romanos 5:8. A ver, Romanos 5:8. Creo que es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, qué privilegio aquellos que están en el banquillo del equipo del Barcelona, del Real Madrid, y de repente se vuelve el entrenador y le dice: calienta que vas a entrar tú y vas a sustituir a Xavi, a Messi, a Ronaldo, a quien sea. ¡Wow! Y calienta y corre, ¿no? Eso es un sustituto. Ahora tú vas a actuar en su lugar. Pero Cristo, ¡qué fuerte! Cristo, la ira de Dios estaba pendiente sobre nosotros y Dios le dice: calienta, comienza a correr en la banca, porque los voy a castigar, pero vas a ocupar tú el lugar de ellos. Amén. ¡Wow! Gracias. ¡Wow! Aleluya. Es decir, todos quisiéramos reemplazar a Messi. Nosotros los caballeros que estamos más locos que... ¡Ay, el día que yo llegue a ser Messi! Y nos gustaría, y la ilusión, y ahí andamos flotando. Todos quisiéramos tener un hijo que reemplace a Messi. Porque todos nos gustaría ver ese cambio. Todos quisiéramos ser cambiados por Messi. Pero mi hermano Cristo fue cambiado por nosotros. Amén. Terrible, aleluya, terrible. Apláudale a Jesucristo. ¿Saben por qué le aplaudimos? Por estas cosas. Porque salvación significa esto. Salvación significa esto, mi hermano. Salvación significa que Él ocupó mi lugar. Amén. Amén. Que Dios dijo: ¿sabe qué? No sirve ni para castigarte. Sal, que voy a poner a mi hijo. Qué fuerte, ¿no?
Eso significa salvación. Diga conmigo, de la que me salvé. ¿Cómo no vamos a levantar los brazos? Aleluya. ¿Cómo no vamos a cantar aleluya? ¿Cómo no vamos a dejar la almohada y venirnos aquí y a cantar y a bendecirle? Pero si lo hiciéramos todos los días no alcanzaría. Dice la canción que no alcanzaría ni toda la eternidad para darle gloria. Es que Él ocupó nuestro lugar. Nadie le aplaudió aquel día. Nadie le dijo ¡bravo! ¡Bravo! Cuando salían los gladiadores en aquellos tiempos, todos aplaudían y gritaban ¡bravo! ¡Bravo! Cuando Cristo salió a ocupar nuestro lugar, le dijeron ¡maldito! ¡Sinvergüenza! ¡Mentiroso! Y le arrancaban la barba. Le escupían, lo abofeteaban, le metieron la lanza en su costado. Él nos reemplazó a nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Apláudale a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Pastor, ustedes son unos fanáticos. Se quieren reunir todos los domingos a aplaudir a Cristo. Sí. Yo le aviso, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, yo le aviso, vaya preparándose, se va a pasar toda la eternidad aplaudiendo. Se va a pasar toda la eternidad de rodillas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Se va a pasar toda la eternidad diciendo santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, denle un aplauso bien fuerte. Oh, Él se merece toda la gloria, alabado sea Dios. Eso es salvación. Esto es para entender un poquito más la salvación, ¿sí? Amén. ¿Me está entendiendo hasta aquí o no? Amén. Ahora, sustitución significa eso. Ahora vamos a mirar expiación. Esta palabra significa cubrir o encubrir. Expiación, cubrir o encubrir. En el Antiguo Testamento, a pesar de los sacrificios de animales, en realidad no hubo expiación, sino hasta que Cristo murió. Es decir, antes del sacrificio de Cristo, los pecados eran cubiertos por la sangre derramada de los animales en el sacrificio, y Dios lo aceptaba sabiendo que Cristo moriría por los pecados. Cristo hizo expiación de nuestros pecados en la cruz, de manera que en Cristo tenemos mucho más que un recubrimiento, ya que nuestros pecados son removidos, perdonados completamente. En el Nuevo Testamento la palabra expiación aparece una sola vez, traducida más bien por reconciliación. El ambiente de enemistad que existía entre Dios y el hombre pecador a consecuencia de sus pecados fue cambiado en una condición de paz y comunión por medio del sacrificio de Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un animal, no era que éramos limpios, sino que éramos como velado nuestro pecado, que era como velado, como que Dios lo pasaba por alto, lo velaba. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo a favor de nosotros, todos los que nos refugiamos en la sangre de Cristo, ese pecado es removido, es decir, es quitado.
Yo no sé si usted se acuerda, yo cuando vine a España, ahora creo que ya no se usa, yo trabajaba en el mundo de la reforma y hay veces que te toca sacarle la pintura a las puertas, puertas preciosas, le han puesto esmalte blanco. Entonces hay que sacarle esa pintura y se usaba un líquido que se llamaba removedor. Y usted lo ponía con el pincel y lo dejaba. Y empezaba a hervir, tenía algún tipo de ácido, empezaba y salía después con un cepillo de acero, con una espátula, sacaba la pintura y quedaba la madera impoluta. No quedaba ni una manchita de pintura. Removedor se llamaba el disolvente ese. La actuación de Cristo, de la sangre de Cristo en nuestra vida, ha actuado como removedor. Es decir, nos ha sacado el pecado, ha eliminado el pecado. Amén. Por lo tanto, cada vez, escuche bien, cada vez que Dios te ve a ti y me ve a mí, no me ve con una capa de esmalte, ni con un vestido de hojas de higuera, sino que me ve a través de la sangre de Cristo, impolutamente limpio. Amén. Impolutamente limpio. Aleluya. Limpio. Usted y yo, mi hermano, delante de Dios, limpio. Nosotros, sí, nosotros. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Amén. Nos ha limpiado. Se ha limpiado, pero completamente. Qué fuerte, ¿no? Eso significa salvación. El último punto y nos vamos. El último punto es redención. Diga conmigo redención. A ver, dígalo de nuevo, redención. Redención significa comprar, restaurar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una israelita por motivo de enfermedad o pobreza podía vender sus propiedades, y de acuerdo con la ley de Moisés, un pariente cercano podía redimir, es decir, volver a comprar esta propiedad en cualquier momento. Así la propiedad quedaría en manos de la familia. ¿Me escuchó? Redimir significa, en el Antiguo Testamento hay una ley, la ley de Moisés, es que si usted por enfermedad, por lo que sea, tenía que vender una propiedad, porque necesitaba el dinero, la vendía. Pero tanto usted como algún familiar suyo podía después, pasados los años o los meses o lo que sea, estaba, es decir, obligado, el que había comprado estaba obligado a venderle la propiedad a usted o a algún familiar. Eso se llamaba redimir. Entonces quedaba en la familia la propiedad. Amén. ¿Usted sabe lo que es perder una propiedad? Hay gente aquí que ha perdido sus propiedades.
Hay gente que se ha vuelto a sus países en Latinoamérica porque ha perdido, ha comprado la casa y después... En España esto está lleno. En España el sistema político bancario es terrible, le ha arrancado las propiedades de las manos a la gente. Y no tienen ninguna posibilidad de volver a comprarlas. Porque es terrible la manipulación económica que ha sucedido en este país. Ahí vemos un sistema diabólico, mi hermano. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Nos quitó la propiedad, o le quitó la propiedad a Dios por causa del pecado, por decirlo de alguna manera. Le quitó porque le quitó. O la vendió Dios. Pero ¿sabe? Entonces pasamos a ser propiedad del diablo. ¿Me está entendiendo? Usted y yo éramos propiedad del diablo. Nos tenía legalmente comprado por el pecado. El diablo se apropió de nosotros. Por lo tanto, como él va al infierno, al lago de fuego, también nosotros, como somos su propiedad, también teníamos este destino. No sé si me está entendiendo, iglesia. Pero Cristo, cuando murió allí en la cruz, que derramó su sangre, dice que Él nos compró. Gracias por su entusiasmo. Nos compró, no con oro, ni con plata, ni con cosa corruptible, sino que nos compró con su propia sangre, con la sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se separaron nuestros caminos. El diablo se va al infierno y nosotros nos vamos al cielo, mi hermano. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no le pertenezco al diablo, me compró Cristo. Me redimió. Entonces usted cada vez que lea la Biblia y encuentre la palabra redimir, redimió, tiene que estar sabiendo que lo que está diciendo es que usted pertenecía al diablo, se iba para el infierno, era de las tinieblas, y Cristo vino y dijo: yo lo compro. Y Carlos dice: yo soy un pobre desgraciado, yo soy un inútil, yo no puedo. Y Cristo le dijo: no, muchacho, porque yo te compré. Y no te compré ni con oro ni con plata, te compré con la preciosa sangre. Apláudale a Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Le estoy hablando a alguien por aquí. Entonces la iglesia no es para andar en una iglesia. Por eso somos tan como somos. Ruidoso y gritamos y saltamos. Y hacemos lío. Y estamos felices y sonreímos y nos abrazamos. Es que somos felices, mi hermano. Somos felices. Lleno de defectos y de dificultades y tropiezos y caídas, pero ¿saben qué? Mi destino era el infierno, me iba del brazo o de la mano o me llevaba del cuello, pero me iba con el diablo.
Pero Cristo miró a los ojos al diablo y le dijo, no, no, a Gerardo no te la llevas, ni hablar. A Gerardo lo compré yo con mi sangre. Me lo llevo para el cielo, aleluya. Gracias a Dios, apláudale. Bien fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Amén, iglesia, aleluya. Poderoso Dios. Nos íbamos para el infierno, mi hermano. Yo no sé si ustedes se dan cuenta o no. Nos íbamos de cabeza. Pero Jesucristo dio un paso al frente ahí y dijo, ¿dónde vas? Me voy con el diablo al infierno. No, no, no. Ni hablar, Luis Mancilla Garay. No, no, no. Ni hablar, no te vas al infierno. Yo te compré con mi sangre y vas a estar en el cielo eternamente. Así que Luis Mancilla Garay, empieza a aplaudir ahora porque te pasarás la eternidad aplaudiendo por la hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! Den un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Eso es Navidad! ¡Eso es salvación! ¡Apláudale! ¡Aleluya! ¡Oh, apláudale al Rey de Reyes! ¡Apláudale! Den fuerte al Rey de Reyes, al Señor del Señor. Den un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Esto es Navidad. Esto es salvación. Me he quedado bien ancho, ¿eh? Gracias a Dios. ¿No es precioso el Evangelio? ¿No es precioso el Evangelio? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo se va a avergonzar? ¿Quién se avergüenza del Evangelio? Ahí yo no traigo la Biblia porque va a decir la gente por la calle. ¿Y qué eres evangélico? Ay, ay, que me da vergüenza. No, no te da vergüenza. Porque te ibas para el infierno, pero ahora vas al cielo. Amén. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Coge tu Biblia y la frente bien alta. Y te encuentras con un hermano en la calle y le dice, ¡aleluya! Y este está loco. No, es que me voy al cielo. La mejor noticia que tengo es que me voy al cielo. Aleluya. Amén. Mira al que tienes al lado y dile, me voy al cielo. Ponte de pie, dale un abrazo. Dile, yo no sé, pero yo me voy al cielo. Aleluya. Cuando